parálisis cerebral, que es un trastorno en el cual hay destrucción de neuronas. Puede ser, o principalmente se dan en el niño, pero también se pueden dar en un adulto, debido a la hipoxia, ¿sí? Debido a la hipoxia. Y esa hipoxia se puede presentar en preparto, transparto o posparto. Donde más frecuentemente, que lo hablábamos esta mañana, hace un rato, donde más frecuentemente se genera la hipoxia es en el transparto, ¿sí? O sea, durante el trabajo de parto, que de repente la mamá tenga alguna condición, que lo veíamos, por ejemplo, que no se hizo un control prenatal, una desproporción cefalopélvica, que no puja bien la paciente, no le aporta una buena oxigenación al bebé, la placenta se va envejeciendo, el niño me hace una hipoxia cerebral. En esa hipoxia cerebral hay destrucción de neuronas. Ese es el peligro de que tengamos una paciente en trabajo de parto que me haga sufrimiento fetal agudo, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no sé qué tanto tiempo está el niño en sufrimiento fetal agudo, qué tanto tiempo está el niño en hipoxia y qué tanto le puede perjudicar esa hipoxia en el niño, ¿sí? Qué tantas neuronas puede destruirle a ese bebé, ¿verdad? Y generarle la parálisis cerebral, ¿cierto? Estos pacienticos, de pronto nos hemos visto esto, estos pacienticos pues tienen no solamente el trastorno neurológico, tanto sensitivo como motor, sino que por lo general van a tener algunas complicaciones orgánicas. Estos pacientes por lo general sucumben o mueren antes de los 5 años de edad porque tienen muchos problemas cardiovasculares, muchos problemas gastrointestinales, muchos problemas urinarios, ¿verdad? El niño que logre sobrevivir esos 5 años, pues de todas maneras va a presentar mucho tiempo, donde van a presentar muchos problemas. ¿Cuál es el otro gran peligro de ellos? Que de repente por vómito me hagan neumonías broncoaspirativas que por lo general les llevan a la muerte a estos pacientes. Muchos de los niños con parálisis cerebral que llevan a hospitalizar por neumonías broncoaspirativas, la gran mayoría de ellos mueren, ¿sí? ¿Por qué? Porque el contenido pues, alimentario se va hacia el árbol bronquial y se sobreinfectan rápidamente, entonces por eso sucumben muy rápidamente, ¿cierto? Hablemos de primero Parkinson. No, eso es Alzheimer. Ok, tenemos ahora dos enfermedades degenerativas crónicas que ustedes conocen, el Parkinson y el Alzheimer. Ustedes van a manejar mucho paciente con Parkinson, con Alzheimer, haciéndoles tomografía, haciéndoles resonancia, ¿cierto? En la enfermedad de Parkinson, el problema radica acá. Este es el mesencéfalo. Acá en el mesencéfalo tenemos un núcleo que se llama la sustancia nigra o sustancia negra. Ese núcleo se encarga de producir una sustancia que se llama la dopamina, y esa dopamina es la encargada de modular, de regular la transmisión del impulso nervioso a través de la vía extrapiramidal. Entonces, en estos pacientes hay una depleción exagerada de dopamina, o sea, se está liberando demasiada dopamina, pero esa dopamina no está actuando donde debería actuar, que es a nivel del sistema extrapiramidal, sino que se pierde a través de la sangre. Y entonces estos pacientes a nivel de la sustancia nigra principalmente tienen disminución de los niveles de dopamina. De tal manera que los síntomas que estos pacientes van a presentar son síntomas principalmente, o empiezan con síntomas principalmente a nivel motor. Entonces, por el extrapiramidalismo comienzan a presentar temblor distal. Quizás es el primer signo clínico que aparece en estos pacientes, es el temblor distal, ¿cierto? Ese temblor distal al principio también es bastante discreto. ¿Cuándo se da cuenta el paciente que está experimentando temblor? O no se da cuenta que está experimentando temblor, sino que hay algo que está mal. Por ejemplo, cuando escriben. Entonces ya los pacientes le refieren a uno mucho que la letra la tienen fea, se les está dañando la letra, ¿cierto? Empiezan a perder la horizontalidad, entonces empiezan a escribir hacia arriba o hacia abajo, no empiezan a escribir pues hacia la parte siguiendo la línea. Por ejemplo, cuando van a meter la llave en la cerradura, no pueden.
les cuesta trabajo, cuando van a coger una cucharadita de algo, cuando se van a abotonar, cuando van a anudarse los cordones. Ahí es donde se hace evidente que están presentando una dificultad para realizar estos tipos de movimientos que vienen con que requieren de la destreza fina, ¿sí? El tono muscular de estos pacientes se tiende a aumentar, entonces ellos tienen mucha rigidez muscular y esto les genera bastante cansancio, bastante fatiga, porque inclusive estando sentados están con los músculos contracturados, ¿cierto? Están como con los músculos contracturados, entonces ellos mismos permanentemente se fatigan. Mira, su merced, ¿qué es lo que tanto escribe ahí? ¿Cuántas palabras chatea por minuto? ¿No? ¿Está jugando? Posterior a que aumenta el trastorno motor, entonces viene la parte sensitiva, empiezan a tener pérdida de la sensibilidad en algunas partes del cuerpo, pero ya es cuando la parte motora está relativamente avanzada. Ese trastorno motor lleva al paciente a que el paciente tenga torpeza en la realización de movimientos. Entonces, ellos solitos fácilmente se enredan y pueden presentar caídas. Si ellos, por ejemplo, van a agarrar el control remoto, llega un momento en que ellos tienen que como coordinar, cuadrar el movimiento, porque uno, instintivamente uno, chan, chan, ¿cierto? En ellos no. ¿Por qué? O porque como hay un trastorno motor, la mano la puede mandar antes o la puede mandar después. Tienen pérdida de la fuerza muscular, lo cual les genera lo que les decía, caídas. El agarrar objetos se les puede caer fácilmente, ¿cierto? Ellos tienen trismos, que es andar permanentemente con el maxilar bien apretado, la boca bien apretada. Ojo, trismos, no bruxismo, porque el bruxismo, ¿cuál es la diferencia entre trismos y bruxismo? ¿El sonido? ¿Cómo? ¿El sonido? ¿El qué? ¿El sonido que hacen con los dientes? No, el chasqueo no. No. ¿El bruxismo es cuando dormimos? ¿Cómo? El bruxismo es cuando dormimos. El bruxismo es cuando dormimos. Y el trismos es el paciente despierto. Y uno les ve aquí brotado el macetero. Toca uno y es duro ese macetero en ellos. Están completamente contracturados. Presentan también disartria, o sea, trastorno del habla. Empiezan a hablar enredado. Entonces ellos se dan cuenta de que al hablar a la velocidad normal, hablan enredado, entonces empiezan a hacer movimientos lentos, a hablar más despacio para tratar de modular mejor. Empiezan a, lo mismo los movimientos, por ejemplo al caminar, van a caminar mucho más lentamente. Hay un tipo de marcha que presentan los pacientes con Parkinson y es la marcha festinante, ¿sí? Es una marcha, como ellos, para no caerse, se dan cuenta de que fácilmente se están enredando, entonces ellos empiezan a caminar pasitos corticos, pero como con brinquitos, ¿sí? Pasos cortos con brinquitos. Y la marcha de ellos es en zigzag, pierden digamos, el seguir la línea, la parte rectilínea, ¿no? De caminar derechitos, ¿verdad? Entonces ellos empiezan a caminar torcido, ¿cierto? Empiezan a caminar torcido para corregir ellos que es algo instintivo, no es que se les diga, y evitar esa torpeza al caminar. Entonces empiezan a caminar dando pasitos cortos, como con brinquitos, y de esa manera ellos se le corrige ese zigzag que ellos tienen en la marcha. Bueno, el temblor que es inicial, les decía que comienza en las manos, posteriormente se va también para los pies y finalmente hacia la cabeza. Ese temblor va aumentando. Llega un momento en que el temblor, inicialmente el temblor es cuando ellos van a hacer un movimiento. Si están en reposo no tiemblan, pero si van a iniciar un movimiento empieza el temblor, pero llega un momento en que ya inclusive en reposo el paciente genera temblor. ¿Durmiendo también? Durmiendo también tienen el temblor. Puede generar demencia senil, ¿cierto? ¿Alguno de ustedes ha visto la cirugía? El tratamiento es farmacológico, se le da medicamentos que tengan dopamina, el Parken es uno de los medicamentos que principalmente se le da. Está la cirugía. ¿Alguno de ustedes ha visto la cirugía para un paciente con Parkinson? Creo, no sé si es una aguja. No. No. Señor.
¿Qué es lo característico de ellos? Pues el temblor. Y entonces en la cirugía lo que tratan es de colocarle un chip en el sitio donde se está generando el extrapiramidalismo. Si yo anestesio al paciente, pues la anestesia le quita el temblor. Entonces la cirugía de estos pacientes, el paciente está despierto. ¿Sí? Entonces hay una cirugía, mírenla, hay una cirugía donde hay un paciente en Estados Unidos, el paciente es violinista. Entonces, claro, él con el Parkinson, y entonces se lo están operando y el tipo está tocando el violín. Y en el momento que el tipo empieza a hacer las notas acordes, en ese momento ya se sabe que está en el sitio del extrapiramidalismo y ahí se le deja el chip. Hay otro que es una guitarra, está tocando guitarra, ¿sí? Y pues obviamente al principio las notas, pues imagínense con ese temblereque pero cuando ya el paciente empieza a tocar bien la guitarra es porque ya están en el sitio del defecto y ahí le dejan el chip. Miren y verá qué chéverísima la cirugía. Bueno, y finalmente tenemos el Alzheimer, que es otra patología degenerativa crónica caracterizada por una destrucción de las neuronas a nivel de la corteza cerebral. El Parkinson tiende a empezar más tempranamente que el Alzheimer. El Parkinson tiende a empezar más o menos hacia los 60, 70 años. El Alzheimer tiende a empezar hacia los 80 años más o menos. El sitio donde primero se le ve la destrucción de neuronas es a nivel del lóbulo frontal, ¿sí? A nivel del lóbulo frontal. Y ahora entendemos por qué los síntomas. Nos acordamos que funcionalmente el lóbulo frontal de adelante hacia atrás tiene tres áreas funcionales, que son el área prefrontal, el área premotora y el área motora primaria. Premotora y motora primaria ya nos imaginamos qué se le va a alterar al paciente, movimientos. Entonces, si nosotros vemos un paciente con Alzheimer, igual que un paciente con Parkinson, trastorno motor, déficit motor, ¿sí? Movimientos torpes, movimientos lentos, ¿sí? Se enredan, se pueden caer fácilmente. Pero el compromiso a nivel del área prefrontal, ¿cuáles son los síntomas? Área prefrontal. Memoria, corto plazo. Memoria a corto plazo es lo primero que ellos pierden, es lo primero que ataca, el área prefrontal del lóbulo frontal. Por eso el paciente, ahí en el área prefrontal está memoria a corto plazo, atención, concentración. Y es los primeros síntomas que pierde el paciente. Entonces todo lo que sea memoria a corto plazo, ellos lo pierden. Todo lo que sea atención, concentración, ellos lo pierden, ¿sí? Y ya en la medida que sigue el ataque hacia el resto del lóbulo frontal, viene la parte motora, cuando ya empieza a destruirse las neuronas a nivel premotor, del área premotora y a nivel del área motora primaria. Una vez que ya afectó todo el lóbulo frontal, o está bastante avanzado el deterioro a nivel del lóbulo frontal, viene la afección a nivel de los otros lóbulos, ya es como indiscriminado, ya no, siempre empieza en el lóbulo frontal, ¿sí? Siempre. Pero una vez que ya ha comprometido el lóbulo frontal, ¿hacia qué otro lóbulo afecta? Eso sí ya es en cada paciente. En algunos pacientes le puede afectar primero el lóbulo parietal, en otros el lóbulo temporal, en otros el lóbulo occipital. Lo que se ve más frecuentemente es el compromiso del lóbulo parietal, o sea, la parte sensitiva. Entonces, y muy parecido al Parkinson, hay un deterioro sensitivo motor. El otro que se ve en menor proporción es que ya es más tardíamente el compromiso del lóbulo temporal. Y ahí importante en el lóbulo temporal, ¿qué hay? Importantísimo en el lóbulo temporal. ¿Memoria a largo plazo? La memoria a largo plazo. Por eso un paciente con Alzheimer, al principio, los primeros fases de la enfermedad, le dice a usted todo con lujos de detalle, cómo iba vestida cuando se casó, cómo estaba vestida el día que tuvo a su hijo, pero todo lo pasado lo tienen bien. Lo que se les olvidó es lo que ya desayuné yo esta mañana. ¿Qué desayuné yo esta mañana? ¿Dónde? O sea, ¿quién me vino a visitar esta mañana? Todo eso lo pierden. Pero con el tiempo, también por el compromiso a nivel del lóbulo temporal, pierden la memoria anterior, la memoria a largo plazo. Entonces ya empieza en la parte de la demencia senil, en donde ellos tienen una desorientación que es, una desorientación temporoespacial y desorientación auto y alopsíquicamente. Temporoespacial, ¿sí? Se les olvida, oye, ¿qué día estamos?
¿A qué día estamos hoy? Inclusive en la fase avanzada de la enfermedad, el paciente puede estar viendo el sol ahí, ¿estamos de día o estamos de noche? Temporoespacial. ¿Dónde estoy? Ellos dejan de reconocer el sitio donde ellos han vivido. Entonces, por decir un ejemplo, están llevando hijo de 1000 años viviendo acá y esta casa no es de ellos, esto no es de ellos. Tienen la memoria que en otra parte. Luego viene la parte de la desorientación auto y alopsíquicamente. Alopsíquicamente empiezan a olvidar a qué, a las personas alrededor, principalmente o primero las personas con las que no se ven frecuentemente y después las personas con las que ya ellos comparten. Entonces, si por ejemplo están viviendo con una hija y el esposo, por decir un ejemplo, pues se olvidan de los nietos, que no los visitan frecuentemente, o los vecinos, bueno, pero llega un momento en que ya se olvidan de sus hijos, ¿cierto? Y después finalmente autopsíquicamente se olvida quiénes son ellos, se les olvida quiénes son ellos. Ahí es el peligro en esa desorientación, cuando se pierde, cuando empiezan los pacientes con esa demencia senil que tienen esa desorientación temporoespacial y auto y alopsíquicamente, es el peligro que uno ve por ahí que se pierden, ¿sí? Que se pierden. Entonces el paciente ahorita puede estar bien y dice, mijita, voy a ir aquí al Oxxo a comprar una bolsa de leche. Ah, bueno, o sea, yo me confío, va a ir al Oxxo, o sea, que está orientado. Pero en esos ataques de la demencia senil se pueden presentar de manera abrupta, de manera súbita. Y el señor sale y cuando va pasando acá por el parqueadero, le dio la crisis, ¿ontoy quién soy? ¿Dónde estoy yo? O sea, desconocen completamente ese pedacito. ¿Quién soy yo? ¿Para dónde iba? Y es cuando empiezan los viejitos a caminar, porque se perdieron y se pierden, ¿sí? Entonces, pues una de las recomendaciones que dan es eso, precisamente que esos pacientes con Alzheimer no hay que dejarlos salir y tener la casa con candado, porque de pronto yo puedo decir, bueno, voy a estar en mi habitación, por decir un ejemplo, y la habitación queda por allá y la puerta de la calle queda acá, lo pueden abrir y se van, ¿cierto? Y se pierden de todas maneras, ¿sí? Ellos hacen demencia senil. ¿Cuándo hacen también esa demencia senil? Cuando ellos empiezan a hacer cosas que ellos se frustran al principio de la enfermedad, ellos se frustran mucho porque no pueden resolver cosas sencillas, que ellos se acuerdan o ellos saben que anteriormente lo podían hacer. Por ejemplo, no tengo leche para el café con leche. Bueno, anteriormente, bueno, hagamos un jugo de naranja o hagamos un chocolate en agua. Pero ahorita se desesperan y ellos tienen mucha labilidad emocional. Ellos se desesperan y les da impotencia y se ponen hasta a llorar, entran a depresión porque no pueden resolver un problema tan sencillo. Y lo otro, empiezan a hacer cosas, entonces empiezan a esconder objetos, ¿sí? Empiezan a esconder objetos, a guardar objetos en lugares que, ¿sí? Nada que ver, ¿verdad? Ustedes saben que mi mamá sufre de Alzheimer, yo les comentaba. No. Mi mamá sufre de Alzheimer y por eso sé tanto del Alzheimer. A mi mamá se le diagnosticaron hace 6 años. En este momento mi mamá está en fase 2 del Alzheimer. Ella ya no conoce a sus hijos, a sus nietos. Toca decirle, mamá, mire, este es mi hijo. Ay, sí, pero... bueno. ¿Cuántos pases tienen? 3. Mi mamá, por ejemplo, ahorita recientemente, el fin de semana, mi hermana me dijo que estaba pues para cambiar el cepillo de dientes y mi hermana se lo cambió y después fue a buscar el cepillo de dientes que le puso el nuevo y no lo encontró y lo encontró por allá metido dentro de la ropa interior de mi mamá. Empiezan a hacer ese tipo de cosas. A mí, la demencia. La demencia senil que hacen ellos. Mi mamá, por ejemplo, ella no, en el apartamento donde ella vive, ella lleva como 30 años viviendo en eso, o sea, poco tiempo que mataron a mi papá, pues en la casa donde vivíamos allá era muy grande, pues, quedó ella solita porque ya mis hermanas habían casado, mi hermano en México, yo en Argentina, ella vivía solita, entonces se le compró apartamento y en ese apartamento donde ella vive lleva como 30 y algo de años, mi papá tiene 33 años, sí, como 32 años, 31 años tiene mi mamá, y ahora le da porque está con la fijación de la casa cuando estábamos pequeños, y le dice a todo el mundo, a mis hermanas, llévenme para la casa, ¿a qué hora nos vamos para la casa?
No, mamá, esta es su casa, y se pone bravo. En algunas ocasiones se pone bravo. ¿Sí? Entonces, pues esa es la enfermedad. Desafortunadamente, el problema en un Alzheimer es que ellos tienen un aumento de una proteína que se llama la proteína E4. ¿Qué hace el hecho que ellos tengan esa proteína E4 aumentada? No les deja producir un neurotransmisor que se llama la acetilcolina. Recordemos que la acetilcolina es un neurotransmisor. Entonces, si no hay acetilcolina, pues no hay cómo se pueda difundir, por así decirlo, el impulso nervioso, porque a través de la acetilcolina es que se conduce el impulso nervioso, ¿sí? Desafortunadamente, acuérdense que algo muy importante es que las neuronas no se regeneran, salvo las del lóbulo límbico, pero esta no afecta al lóbulo límbico, ¿sí? Entonces, por más de que se le dé medicamento, sabemos que es progresiva la enfermedad. ¿Qué es lo que hace el medicamento? Frenar, enlentecer la progresión de la enfermedad, ¿cierto? Pues nosotros le damos gracias a Dios que mi mamá hasta ahora está empezando la fase 2 de la enfermedad, ¿cierto? Y usted la ve, está como un lulo ella y toda esa cuestión, pero ya no reconoce muchas cosas, ¿cierto? Ha perdido lo que le decía, por ejemplo, mis sobrinos, los nietos de ella. A los hijos sí, pero porque, digamos, yo la llamo todos los días, hago videollamada y mis hermanas se encargan de cuidarla a ella, se turnan, hacen turnos de 15 días, entonces los está viendo ¿qué? Permanentemente, constantemente, y eso hace que de repente no se olvide tanto de ellos, ¿cierto? Ya de hechos antiguos ya también ha perdido la memoria. Anteriormente, hace unos años atrás, ella le contaba a usted la historia de la guerra de los 1000 días allá en el Socorro, y eso le cuenta cómo tuvieron que salir corriendo y toda esa cuestión, pero ya ha perdido mucho de esa memoria, ¿cierto? Entonces, lo que hace el medicamento en este momento, por ejemplo, mi mamá está tomando un medicamento que se llama la memantina, y el otro que es el lunesil. Lo que hacen es frenar. ¿Por qué? Porque desafortunadamente no tenemos, que uno diría, bueno, pues entonces hagan un medicamento que me baje esto o que me suba esto. No lo hay, porque es un neurotransmisor, ¿sí? No lo hay. Entonces lo que hace el medicamento es como enlentecer este proceso de que se aumente esto y que se baje esto. Es lo único que hace el medicamento, ¿sí? Bueno, ok, listo. Chicos, preguntas, dudas, inquietudes. Señora. ¿Cómo, señora? ¿En qué medio diagnóstico? En la parte imaginológica que se La tomografía contrastada se ve la reducción de la corteza cerebral y el aumento de los surcos, las fisuras cerebrales. Entonces, digamos que si yo quisiera descartarle